Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos en el capítulo 6 del libro de los Efesios. ¿Quién se aprendió ya el pasaje? 6 del 10 al 20, ¿no? ¿Nadie? No, pues están buenos para la tarea. O sea que si ahorita estuviéramos ya, diríamos, bueno, entonces nadie tiene derecho a examen, todos ya reprobados todos. ¿No? Es muy importante meditar en la palabra y meditar implica o está implicado memorizar, porque la memorización de la palabra siempre te va a ayudar, sobre todo a mantener tu mente limpia y tu mente ubicada, ¿no? Por eso Dios nos dice que meditemos en su palabra y meditar es, bueno, darle la vuelta así a los pasajes y no hay mejor manera que memorizándolos, porque así es como, de hecho así es como ellos estudiaban la escritura. No había Biblias, tantas Biblias como hoy tenemos, sino se daban en la sinagoga el estudio y se las aprendían cantando normalmente, se aprendían cantando los pasajes o rimándolos y esto guardaba sus mentes, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos la gran ventaja de tener Biblias de todo tipo, hasta electrónicas, audibles, etcétera, pero esto no quita que memoricemos la palabra de Dios y la meditemos. Entonces, bueno, ya vamos a llegar hoy a la mitad. Este es nuestro cuarto estudio, ya es más de la mitad. Yo creo que van a ser 6, si avanzamos bien. Y tienen otra semana para memorizarse los versículos, ¿no? Y les va a ayudar muchísimo para entender la batalla que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, bueno, dice que por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hacer un resumen rápido de los primeros versículos que ya vimos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿no? Eso vimos todos, digamos que esos fueron los dos primeros estudios y que hablan de todo este ejército espiritual demoníaco que está siendo, al cual estamos enfrentando. La lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra las personas, es contra Satanás y su ejército, ¿ok? Habla de que el día es malo o va a haber días muy malos y que el objetivo de Dios es que estemos firmes. Habla también de que tenemos que ponernos toda la armadura para poder enfrentar esto y mantenernos firmes. Entonces, todos los elementos que vamos a estar viendo, debemos ponerlos todos, ¿no? No puedo, si no me pongo uno, o si no me visto uno, ¿no? No voy a poder enfrentar la batalla. Ahora sí que es como tal cual, irte a la batalla sin estar equipado, ¿no? De la manera como Dios planeó para equiparnos. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, la verdad es fundamental. Toda nuestra vida debe estar basada en la verdad, ceñirnos con la verdad y ponernos esta coraza de justicia, y explicamos que esta coraza era Cristo, era la salvación, y que era una justicia que provenía de Dios, no provenía de nosotros, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver el versículo 15, y dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? Es el versículo 15, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, entonces, habíamos dicho que esta enseñanza Pablo usa o toma como ejemplo para ilustrar esta armadura o esta manera de enfrentar la vida, toma de modelo al ejército romano, ¿ok? Y va a tomar como ejemplo lo que es un soldado romano, básicamente para que nosotros entendamos cómo nos vamos a vestir, ¿no? Entonces veíamos que el ejército romano tuvo un gran éxito militar, principalmente por dos cosas. Una, el equipo que traían, ¿no? Que es, ahorita vimos ceñidos los lomos, o sea, estos cinturones
de cuero que se ponían abajo, que les mantenían el cuerpo así fuerte, los músculos, guardaba las entrañas, y la coraza que traían, que era por dentro de piel y por fuera de bronce, y que cubría toda su parte del pectoral y la espalda, todas las partes blandas, lo cual los hacía muy ágiles para la pelea, porque era flexible a los lados, estaba abierta, entonces esto les daba mucha flexibilidad. Y ahora vamos a ver el calzado, ¿no? El calzado es otro de los elementos que Dios nos da y que hoy vamos a entender. Entonces, por un lado está todo el equipamiento, pero el otro elemento que hace que el ejército romano tuviera tanto éxito en sus campañas de milicia fue la disciplina, ¿no? O sea, era un ejército que era 24/7, siempre estaban listos, siempre estaban preparados, siempre sabían, seguían las órdenes al pie de la letra, no había nada que los distrajera, ¿sí? O sea, un soldado romano sabía que si no obedecía era muerte, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos estas dos partes, sabemos que si no nos ponemos todos los elementos o todo el equipo para poder enfrentar la batalla y no obedecemos al pie de la letra a la palabra de Dios, sabemos que es muerte, ¿no? Si nosotros entendemos esto, vamos a ser unos buenos soldados en esta batalla espiritual que estamos librando y que todos la vamos a enfrentar, ¿sí? Hagas lo que hagas, estés donde estés, vivas lo que vivas, vas a tener que enfrentar esta batalla, ¿ok? Entonces ya tenemos la verdad y la justicia. Entonces ahora vamos a los zapatos. Los zapatos eran conocidos o se les llamaba calígulas, ¿sí? Las calígulas eran como un guarache, hazte de cuenta, o sea, no era una bota, era como un guarache flexible, ¿no? De suela que les permitía estar sobre, era un todoterreno, vamos a llamarle así, y estaba amarrado con cintas que les llegaba más o menos cubriendo la pantorrilla y el tobillo, lo cual les daba fuerza en la pierna, ¿no? O en la parte del pie, y les daba mucha flexibilidad, podían ir sobre cualquier terreno, podían andar en agua, podían andar sobre piedras, podían andar en arena, podían andar en un bosque, o sea, eran un todoterreno, ¿sí? Entonces, en nuestro versículo dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos pone que el evangelio debe de ser nuestro calzado, ¿sí? Porque son seguros, el evangelio es seguro. Obviamente, si traigo los zapatos, no me voy a caer porque no voy a resbalar. Voy a estar sobre cualquier terreno, voy a poder pisar, voy a estar seguro. Y obviamente te da un equilibrio, ¿sí? O sea, imagínate una batalla donde tienes unos zapatos que donde pises te va a mantener y no te vas a caer, ¿sí? Sin perder la flexibilidad, ¿ok? Entonces, Pablo asemeja estos calígulas, estas sandalias con tiras de cuero, ¿no? De piel, al Evangelio de la paz, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema del Evangelio de la paz, ¿no? Entonces ya vimos que son estas calígulas o estos zapatos y es lo que debemos, es donde debemos andar y con lo que debemos pisar o con lo que debemos caminar, ¿ok? Entonces vámonos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Y vamos a pedirle a Meli si nos lee Primera de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12. Juanjo, una disculpa. Estamos aquí en Las Glorias y no me traje mi Biblia. La en el carro y la bajaron del carro y no me la traje. Ya ves la importancia de memorizar. Si te la supieras de memoria, pues ya nada más no lo dices. Así es. Ok, y no traes electrónica. Ah, bueno, o no tienes internet ahí. No, pues no, la traigo aquí la traigo en el teléfono, pero si me saco de aquí ya no me y ya no le sé mover. Ok, está bien. María Alejandra, 1 Pedro 3, del 10 al 12, por favor. Claro que sí. Porque
El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Okay. Entonces, aquí nos vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Nos vuelve a decir que no hablemos engaño, o sea, que andemos en la verdad, ¿sí? Y dice, busque la paz y sígala, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios está a favor de los que siguen la paz y está en contra de los que están en contra de la paz. ¿Dónde está la paz? En el Evangelio, ¿sí? Jesús tiene el monopolio de la paz. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. O sea, el único que puede darnos paz es Jesucristo. Entonces, si Él tiene el monopolio de la paz y este se encuentra en el Evangelio, no hay manera de andar más que en el Evangelio, ¿sí? Por eso debemos empezar con la verdad, porque si no andamos en la verdad, pues no andamos en el Evangelio, ¿no? Segunda de Timoteo 2, vamos a leer del 24 al 26. A ver, Arturo Andrade, por favor. Segunda de Timoteo, ¿qué projo? Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizás Dios les conceda más que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo están todos aquellos que no han recibido a Cristo o cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo y recibirlo? Estábamos atados al lazo del diablo haciendo la voluntad de él, cautivos, esclavos, ¿sí? Y esto sigue siendo lo mismo para todos aquellos que no lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar? El apresto del Evangelio de la verdad, ¿sí? Perseverar con la verdad. Y dice, con mansedumbre, presentar el Evangelio. O sea, con misericordia y con paz, ¿sí? El Evangelio no es para contender. El Evangelio es para poder andar sobre todo terreno, ¿sí? Con toda la flexibilidad que te lo permite el Evangelio, para no entrar en ningún problema con nadie, sino al contrario, enseñarles acerca del Evangelio de la paz, acerca de la salvación a través del que tiene la paz. Todas las personas, sin excepción, buscamos la paz, ¿no? Queremos tener paz, queremos estar bien, queremos dormir en paz, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo estás? No, pues estoy en paz, ¿no? Pues ya, ¿no? Pues ya estás hecho. Pero todos aquellos que no conocíamos la paz, pues estábamos buscándola, ¿no? La gente a veces dice, no, lo que quiero es estar tranquilo, lo que quiero es no tener problemas, lo que quiero es, finalmente se traduce en paz, ¿no? Y la paz no tiene nada que ver si hay problemas o no, problemas siempre va a haber, pero si estás con Cristo, estás en paz y puedes enfrentar los problemas porque Él te va a dar la salida y la solución. Pero si no estás en Cristo, no hay paz, ¿no? Entonces, lo que nosotros en esta batalla Dios nos muestra es que esta batalla es espiritual y lo que hay que vivir es en la paz, o sea, predicando el evangelio de la paz, ¿ok? Este evangelio, Dios dice que los que lo portan, o sea, los que se ponen estos zapatos, son bendecidos. Entonces vámonos a Romanos. Me salté un versículo, déjame leer antes de esto. Ahí mismo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Si lo lees, por favor, Leti. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Nada más para cerrar el punto de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la palabra de Dios, toda la escritura nos va a servir, ¿sí? Este es el evangelio de la paz. Nos va a servir para compartirles a las personas, ¿sí? Está hecha para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios no cometa pecados, ¿no? O se mantenga perfecto. No quiere decir que tengas una vida sin pecado, quiere decir que tengas una vida que vaya en mejora continua, ¿no? O una vida madura, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea maduro, vamos a llamarle así la traducción, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? ¿Cuál es la buena obra? Llevar el evangelio de la paz, compartir la paz con los demás. No sé si te ha pasado, a veces a mí me ha pasado que llegan personas y me dicen, oye, desde hace rato que estamos aquí platicando y me siento muy bien estando aquí contigo, ¿no? O tú vienes y estamos aquí y como que todo está tranquilo. No es nosotros. Entonces es la oportunidad de decir, mira, esto es el Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo, que es quien da la paz, ¿no? Es Jesús mismo quien te da la paz. Él es el príncipe de la paz, ¿no? Entonces, todas las personas buscamos esta paz, ¿ok? Entonces, ahora sí, vámonos, que los que llevamos el Evangelio, los que compartimos el Evangelio, Dios dice que nos bendice o que estamos benditos, ¿no? Entonces, vamos a leer Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. A ver, don Andrés Urias, a ver si está bien ese internet. Aquí la tengo en la Biblia. Ándale. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿No? Entonces dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, ¿no? Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Los que anuncian el Evangelio de la paz. Entonces dice, ¿cómo van a invocar a aquel al que no conocen, ¿no? O a aquel al que no han creído? O sea, nosotros, por más, entre comillas, que buscábamos a Dios en la incredulidad, ni siquiera sabíamos quién era Dios, ni sabíamos cómo dirigirnos a Él, ni le conocíamos, ¿no? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído, ¿no? Todos nosotros tuvimos que escuchar de alguien, ¿sí? El Evangelio. O sea, alguien nos tuvo que compartir acerca de Jesús. Ahorita al final vamos a entrar con el tema de las religiones, porque las religiones son toda una confusión, pero ahorita lo retomamos. Pero, ¿cómo vamos a escuchar si no hay quien nos predique, ¿no? Y luego, ¿cómo van a oír o cómo van a predicar si no fuesen enviados, ¿no? Si no fueran apostolados, si no fuéramos enviados, ¿sí? Aquí como ejemplo práctico, a mí me envía la iglesia, ¿no? La iglesia básicamente de México y de Monterrey, me envía a Sinaloa a predicar el Evangelio, ¿no? Digámoslo así en términos prácticos. Entonces, ¿cómo conocen a los de Sinaloa? Hablando de nuestro ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea el único, gracias a Dios no soy el único, si no hubiere quien fuera, quien lo enviara, ¿sí? O sea, hay un grupo de personas que están orando, que están ofrendando y que están detrás de todo esto, ¿no? Obviamente la idea es que cada trabajo sea autosuficiente, ¿eh? Cada trabajo tendrá su tiempo, pero finalmente siempre habrá quien envíe, ¿no? Quien esté sosteniendo el trabajo, quien esté orando por las personas que salen, o en este caso del ejemplo, las que salimos a predicar el Evangelio. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, Dios dice, y dice los pies, ¿no? Entonces Pablo retoma esta figura del Antiguo Testamento y dice los pies del Evangelio, ¿no? Porque así son los pies hermosos, los que van caminando
llevando el evangelio de la paz. ¿Okay? Entonces, este es el objetivo, ¿sí? Nuestra batalla es espiritual. Cuando tú empiezas a compartir el evangelio, cuando tú te ciñes de la verdad y te pones en la salvación, Dios te va a llevar a caminar, te va a decir, ponte el evangelio, calza el evangelio y vamos a llevarlo, ¿sí? Vamos a avanzar. Y entonces, ¿a dónde nos metemos? Pues al territorio enemigo. ¿Por qué? Porque los incrédulos, ¿sí?, están sujetos al lazo del diablo, están cautivos del diablo. Entonces, cuando tú estás entrando, vas a entrar a una batalla porque vas a ir a rescatar, ¿no?, a todos estos que están atrapados en la mentira. ¿Cómo los vas a rescatar? Con la verdad. Portando la salvación, o sea, compartiendo la salvación y con los pies puestos en el evangelio y caminando sobre el evangelio. ¿Okay? De ahí la importancia de andar en la verdad, vivir para Cristo y conocer la Biblia, que la Biblia es el evangelio. Entonces, dice el Señor que todos los que compartimos, ¿no?, y no nos guardamos el evangelio, porque hay muchos creyentes que son de la secreta, ¿no?, que no saben que son creyentes. No hablan de Dios y tienen vidas completamente, vamos a llamarle así, opacas, ¿no? O sea que, pues dices, pues este si me dice que es creyente o no, pues no le voy a creer porque pues no se ve nada, ¿no? Y esa es la trampa. La trampa es quedarte ahí y no funcionar con base a lo que Dios planeó, ¿no? Entonces, todos los que estamos andando en el evangelio, Dios les llama pacificadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo la paz, ¿no? Somos como, vamos a llamar así, transmisores de la paz, ¿no? O sea, como la paz está en tu vida, andas con el evangelio, andas ceñido de la verdad, puesto a la coraza de justicia, pues lo que transmites es paz, ¿sí? Es esto que proviene de Dios, no que tú tengas la paz como parte, como si fuera tuya, sino la paz que Dios te da es la que tú transmites, ¿ok? Bueno, vamos a ver algo de lo que Jesús hizo con los apóstoles y los discípulos. Dime, Arturo. Ojo, en lo que se refiere a buenas nuevas, se refiere al evangelio, ¿no? Sí, si evangelio es buenas noticias o buenas nuevas. Es correcto. Entonces, ahí podría decir los pies que calzan el evangelio, ¿no? O sea, que traen las buenas noticias. Bueno, si nos lees, por favor, Mateo 10, 13. Jesús les dijo a los apóstoles y a los discípulos que salieran a predicar el evangelio a todo Israel. Los mandó de 2 en 2, ¿sí? Y les dio ciertas instrucciones de lo que tenían que hacer. Entonces, ahorita nos vamos a leer un detalle ahí en Mateo 10, 13. Sí. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ok, entonces Jesús les dijo, ustedes vayan a todas las aldeas, a todos los pueblos, a todas las ciudades de Israel y prediquen, ¿no? Si ustedes llegan a una casa y los aceptan, ¿no?, que dice que la casa es digna, dice, vuestra paz se quedará en esa casa. O sea, la gente se va a convertir o la gente va a aceptar a Cristo, ¿sí? Va a aceptar el mensaje de salvación, va a aceptar el evangelio. Si la casa no fuere digna, o sea, que rechace el evangelio, dice, vuestra paz se regresará a vosotros, ¿no? Entonces, esto sigue sucediendo igual, ¿no? Si tú vas y le compartes a alguien, pues si la persona acepta la salvación, pues esa paz se queda en la persona, ¿no? Cristo y enamorado en la persona recibe esta paz. El que la rechaza, pues no hay paz para los impíos, ¿no? O sea, no recibe esta paz. Entonces, donde hay rechazo, no hay paz, ¿sí? ¿Cómo sé que la persona se convirtió? Pues porque su vida cambia y entra en un estado de gracia que es la paz, ¿ok? Oye, ¿puedo perder mi paz? Sí,
Al momento que tú pecas, pierdes tu paz. O sea, tienes que arrepentirte, confesar la falta y se recupera la paz. No es la salvación es totalmente diferente. La salvación no se pierde ni pasa nada, pero la paz sí la pierdes. Dime, Arturo. Juanjo, ahí mismo en Mateo 34 dice que, que dice, lo voy a leer textual, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino que espada. ¿No contrapone lo que estás comentando? No, porque aquí no está hablando de la paz espiritual, aquí está hablando de la paz que iban a, o sea, la guerra que iba a haber entre hermanos o entre padres e hijos o entre familias o entre los mismos de la nación de Israel, porque no está hablando de una paz espiritual, aquí está hablando de una guerra, ¿no? O sea, porque aquí está hablando de carne y sangre. Si tú ves el pasaje, dice la suegra contra la nuera, el hermano contra el papá, o sea, habla de físico. Aquí no estamos hablando de eso. Obviamente al momento, digo, tú lo estás viviendo, yo lo viví, ¿no? O sea, al momento de empezar a predicar el evangelio, pues todos en contra, ¿verdad? Si no me acuerdo si fue todos en contra en mi casa, me tiraron de a loco y la espada, no salió la espada porque no había, ¿no? Pero si hubiera habido espada, la hubieran sacado, ¿no? Entonces, ahí está hablando de esta batalla física, ¿no? De cómo es difícil que el evangelio penetre, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la lucha, porque la lucha verdadera es espiritual. ¿Por qué hay esta batalla o esta división? Porque los corazones se tienen que definir, ¿no? Cada corazón se tiene que definir o para Cristo o en contra de Cristo. ¿Sí? Pero lo que nosotros no tenemos que ver es que son las personas. No es la batalla con las personas. Yo no voy a convencer a nadie, ni es la idea convencer a nadie, ni es mi obligación convencer a nadie. La batalla es espiritual, ¿sí? Porque los que están detrás de las personas son todos estos demonios que han estado formando en las personas o influyendo en las personas con argumentos que van en contra de la verdad, ¿sí? Y esa es la batalla. O sea, yo tengo que darme cuenta de eso. O sea, si yo hubiera dicho, híjole, no, pues mi mamá está mal, ¿no? Porque esa fue mi primera reacción. Yo me acuerdo que llegué con Robert y le dije, yo me voy a ir de mi casa porque en mi casa no entienden. Entonces me dijo, pues más bien, ¿cómo van a entender si no te ven? O sea, si tú agarras y te vas, ¿cómo les vas a predicar? ¿No? Pues ya no te van a ver. O sea, él me hizo entender que la lucha no era contra sangre y carne, ¿no? Obviamente, pues yo tenía días o semanas de convertido y no entendía nada, ¿no? Pero gracias a Dios que pedí el consejo y mi idea genial de salirme de mi casa, pues obviamente no era la mejor idea, ¿verdad? Porque eso iba a evitar que el evangelio estuviera en mi casa, ¿no? Entonces, la única manera de que el evangelio estuviera en mi casa era que yo estuviera en mi casa, ¿sí? Y eso al tiempo, pues trajo los frutos y trajo las conversiones de mi familia. Entonces, ahí es la batalla, ¿no? Pero la batalla no es contra sangre y carne, es contra los demonios que estaban detrás, ¿no? Detrás de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, ¿no? Entonces, la única manera de que el evangelio estuviera ahí, pues era que yo permaneciera ahí, ¿no? Enfrentando los problemas de la casa, sí, pero allá agarrado de Jesús y obviamente con su gracia. Ahora, donde está la luz, pues no prevalecen las tinieblas. Finalmente las tinieblas cedieron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le van a ganar a la luz. Porque no hay, como diría Einstein, no hay tinieblas sino ausencia de luz, ¿no? Entonces, al momento que hay luz, pues ya se acabaron las tinieblas. Lo que pasa es que hay veces que estamos tan arraigados a esto, que es básicamente las religiones y las filosofías que tenemos formadas en la cabeza y que los demonios han durante años trabajado en nuestra mente para que caigamos en ellas, que a veces no queremos ceder, ¿no? Porque finalmente es una decisión de cada persona, la conversión. No es la decisión del que predica. El que predica lo que hace es llevar el evangelio, ¿no? Compartirlo. Lo importante es vivirlo, ¿no? Porque pues, si lo comparto y no vivo, pues entonces ahí estoy frito, ¿no? Entonces, si la casa fuere digna, vuestra paz permanecerá. Si no fuere digna, vuestra paz regresará a ustedes y habrá lugar donde sí crean, ¿no? Entonces, no es, entonces me voy y los dejo, ¿no? Porque también puedo decir, voy y dejo a mi familia. No, yo lo que tengo que hacer es
vivir para Cristo, saber que la lucha es espiritual y mantenerme en la palabra de Dios siendo un testimonio, ¿no? A veces será inmediato, a veces será mediato, a veces será a largo plazo, a veces la conversión la veremos hasta la eternidad, ¿no? O sea, quiere decir que a lo mejor morimos y pues no alcanzamos a ver, o se mueren las personas y no supimos qué pasó, y nos encontraremos en la eternidad las respuestas de todas nuestras oraciones y del trabajo, porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? El que no veamos ciertas cosas no quiere decir que no sucedan, ¿sí? Como esta batalla espiritual. El que no veamos ahorita los demonios no quiere decir que no estemos luchando contra los demonios. Sí estamos luchando contra los demonios. Lo que pasa es que no los ves, ¿sí? Pero si Dios nos abriera en este momento los ojos y pudiéramos ver cómo está la batalla, diríamos, híjole, no me memoricé el pasaje, entonces voy perdiendo, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es agarrarme de la verdad, ceñirme con la coraza de justicia y calzar los pies, a traerlos puestos, traer puesto el evangelio, ¿ok? Bueno, entonces Jesús manda a los discípulos, van a estas ciudades y empiezan a predicar por todo Israel, ¿no? En esta misión que les da, y la paz se quedaba en los lugares donde la gente aceptaba la predicación o aceptaba el evangelio. Entonces, el equilibrio que viene en tu vida va a venir por tener el evangelio, o sea, por el que el evangelio sea parte firme, concisa, práctica, constante de tu vida, ¿no? Que calces el evangelio. Yo no sé cómo andan sus pies, pero pues imagínense que mañana en la mañana, cuando salgan a hacer sus actividades que vayan a hacer mañana, si es que las hacen, aunque estemos en la pandemia, las que salgan a hacer, salgan sin zapatos y sin calcetines, a ver cómo les va, ¿no? A ver cuánto aguantan, ¿no? Ahí traes abierto el micrófono, Leti. Entonces, si van a salir, pues se tienen que poner algo para aguantar el terreno por donde van a pisar, ¿no? Así es el evangelio. O sea, yo no puedo salir a mis actividades si no me puse el evangelio, si no calcé el evangelio, si no lo traigo puesto, porque no voy a poder enfrentar ni caminar por donde deba de caminar, porque es el único que me da ese equilibrio, esa flexibilidad, ese todoterreno, ¿sí? Mis pies no sirven para eso, ¿no? Y más ahora que vivimos en una desgracia, que son las ciudades, que es todo horrible, todo espantoso y todo, no como Dios lo planeó, como un jardín y un bosque y algo precioso que era el original. Ahorita sales a una cosa espantosa, todo lleno de piedras, de cemento, todo gris, todo contaminado, todo espantoso, ¿no? No como Dios lo planeó. Entonces, ¿cómo le harías si anduvieras descalzo todo el día? Yo te aseguro que si regresas en la noche, o sea, si alcanzas a regresar, pues traerías desechos o traeríamos desechos los pies. Entonces, ahora imagínate salir a esta lucha espiritual, esta batalla, ¿no? Porque pues afuera no hay guerra, ¿no? Todavía no hay guerra en este país. Pero imagínate, en la guerra espiritual vas a salir sin el apresto del Evangelio de la Paz. Y luego nos quejamos de cómo nos va y de cómo estamos. ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Verdad? Si lo único que estamos haciendo es no calzar el Evangelio de la Paz. No traemos el Evangelio puesto. No es nuestra manera de andar. ¿Ok? Y estamos más metidos en la religión. O sea, hacemos, vamos a llamarlo así, cosas religiosas cristianas, ¿no? Llenos de actividades cristianas, ¿sí? O de filosofías cristianas. ¿Sí? Porque también hay filosofías cristianas, no creas que no hay filosofías cristianas. Y no estamos en la doctrina, o sea, en la palabra de Dios. Entonces, vamos al modelo que está usando Pablo. Imagínate al soldado sin las calígulas, ¿no? 24/7, tiene que estar todo el tiempo velando, tiene que estar todo el tiempo listo. Y eso le dicen, ¿sabes qué? Ya viene el enemigo, vamos a salir en este momento a la batalla. Y no trae las calígulas, no trae los zapatos, ¿qué va a hacer? No va a poder, ¿no? Sería infructuosa su intento de batalla. Y a veces así andamos. Entonces, ojalá andemos calzados los pies con el Evangelio
de la paz, ¿no? Pues este soldado de Cristo, ¿qué va a sufrir? Muchas penalidades. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a padecer muchas cosas, ¿sí? Yo no conozco ningún soldado que esté en tiempo de guerra, ¿no? Porque a lo mejor cuando es tiempo de paz, pues la milicia, digamos que se la lleva tranquila, ¿no? Pero el ejército romano todo el tiempo estaba conquistando, todo el tiempo estaba avanzando, todo el tiempo estaba aplacando gente que no quería obedecer, todo el tiempo estaba logrando nuevos territorios, todo el tiempo está avanzando. Y así es la guerra espiritual. O sea, la guerra espiritual no para. Veíamos en el discipulado, es una cuesta en patines, ¿sí? Si tú dejas de patinar, te vas para abajo y te acabas, ¿no? Entonces, la guerra es todo el tiempo. No hay momento en que no estemos en la batalla, ¿sí? Entonces, ¿vamos a sufrir penalidades? Sí. O sea, ¿va a haber momentos complicados? Sí. Te puedes leer las 2 cartas a Timoteo y la de Tito. Ahí viene todo lo que padece un discípulo, todo lo que padece un soldado de Dios, un siervo de Dios. Entonces, no es sencillo, no es fácil, es una guerra, es una batalla y es lo que estamos peleando, ¿no? ¿Contra quién? Pues básicamente contra todo este ejército armado, que la Biblia lo describe también como las abominaciones de la tierra, ¿no? Que son pues todas las religiones, todo lo que los demonios han ido sembrando en las personas. Y lo que Dios quiere es que nosotros no caigamos en eso. O sea, si hay algo que tenemos que quitar de nuestra vida es pensar que nosotros hay algo. La religión, la que quieras, la que gustes, la que mandes, lo que buscas es que haya orgullo en tu vida, que pienses que tú estás haciendo algo que le agrada a Dios o que tú estás haciendo algo que sirve o que le sirve a Dios, o sea, como si Dios necesitara algo de nosotros. ¿Ok? Entonces, esta es la trampa de las religiones. Esto es lo que el diablo quiere que pienses, que estás haciendo algo que le sirve a Dios. Y entonces a lo mejor estamos predicando el evangelio en nuestras fuerzas y no por su gracia. No porque el evangelio lo estemos viviendo, sino porque lo tengo que predicar y es algo que Dios quiere que yo haga y entonces lo voy a hacer, ¿verdad? Como un esfuerzo propio, como algo que me va a dar puntos, ¿no? O bonos, o no sé cómo lo podamos llamar, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Esto es algo que Dios tiene que hacer en tu vida y que Dios va a traer, ¿no? O sea, no hay mérito humano delante de Dios, en resumidas cuentas. O sea, no hay nada que en mí haya para que le sirva a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que creamos en Él, ¿sí? O sea, que le creamos, que creamos en el que Él ha enviado, o sea, que obedezcamos su palabra, ¿sí? Que andemos de acuerdo a lo que Él dice. No como un esfuerzo nuestro, sino como una convicción, como algo que yo ya entendí y que sé que esto es lo que Dios quiere. Entonces, en el único que se complace Dios es en Jesús. Dice, Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia, ¿no? O a Él oíd. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que Cristo viva nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el momento que yo creo en Él, me identifico con Él y en términos prácticos, es Él el que lleva mi vida, ¿no? Entonces, estos zapatos que me van a permitir estar en la buena batalla, ¿sí? O sea, tener la capacidad de andar bien en la batalla, ubicado, con flexibilidad, en todo lugar. O sea, vas a poder predicar a judíos y no judíos, a gentiles y a no gentiles, ¿no? O sea, a todo mundo, en cualquier momento, conociendo el Evangelio de la Paz, vas a poder compartirle a cualquier persona, ¿sí? Dios te enseña esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues lo tienes que compartir, ¿no? O sea, tienes que aprender cómo, pues haciéndolo, ¿sí? Hablando con aquellos que Dios te vaya abriendo la puerta y siguiendo los principios que Dios te ha enseñado, obedeciendo lo que Dios te ha enseñado, que es el Evangelio de la Paz, ¿no? Entonces, debo de andar en la verdad, ceñido de la salvación, esta coraza de justicia, y puestos los pies con el Evangelio, o calzados los pies con el Evangelio de la paz. ¿Okay? Si yo no ando, ahorita llevamos esos 3 elementos, si yo no ando con estos 3 elementos, ¿cómo le voy a compartir a alguien? ¿Sí? Es que hace rato estaba con unas personas y les digo algo y la persona me dice, sí, porque eso dice la Biblia.
Digo, no. Entonces me dice, pero pues tú lo acabas de decir, ¿no? Digo, no, pero no todo lo que yo digo lo dice la Biblia, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es, este es un principio que aplica, pero no hay un versículo que la Biblia diga eso, aunque la Biblia lo implica, ¿no? Pero a veces traemos, o sea, si tú dices, bueno, es que esta persona siempre está citando la Biblia, pues lo que está haciendo es lo que me dice es la Biblia, ¿no? Entonces le dije, no, tú lo que tienes que hacer es conocer la Biblia, ¿sí? Porque no todo no todo mundo dice lo que dice la Biblia, aún los que dicen que siguen la Biblia. Por eso el tema es individual. Por eso tú tienes que tener tu Biblia o tus Biblias y estudiar la Biblia, ¿sí? Porque ¿cómo sabes, cómo estás seguro que lo que yo te estoy diciendo es de la Biblia? Por eso leemos los versículos, ¿no? Por eso les digo, lean esto, vamos a leer esto, ¿no? Porque es lo que dice la Biblia. Lo único que hago yo es, de una manera práctica o es como ejemplificar mejor o intentar explicar o ejemplificar o clarificar el pasaje para que nos quede un poco más claro, pero finalmente el que hace el trabajo y sobre lo que estamos aprendiendo es sobre la Biblia, ¿sí? Entonces, lo importante es que tú vayas a la Biblia, que calces el Evangelio de la paz, ¿sí? Porque si no, pues va a ser muy fácil que te equivoques, va a ser muy fácil que sigas algo que no es. Todo eso que los demonios han puesto en tu cabecita no son la palabra de Dios, aunque mucho de eso tú crees que es la palabra de Dios. Entonces, si no dejas esas estructuras, ahora, ¿cómo las vas a dejar? Pues tienes que ir a la Biblia para que Dios te muestre que eso que tú piensas no es lo correcto o no es la palabra de Dios y lo que tú lees en la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces tú vas a decidir qué hacer. Si seguir creyendo las filosofías, religiones, ideas que traes en tu cabecita o creer la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se agrada a Dios? En que le creas, ¿sí? Que andes en la verdad. Volvemos al mismo principio. Y al andar en la verdad, apropias la salvación, ¿sí? Vives con esta coraza de justicia. Pero para poder andar necesitas ponerte el Evangelio, caminar con y en el Evangelio, ¿sí? Y el Evangelio lo que trae es paz. Y lo que le vas a compartir a los demás es la paz que Dios te da, ¿no? Así yo he tenido la oportunidad de hablar con gente en el lecho de muerte, unos convertirse y otros no, y así he visto gente convertirse y morir, así al poco tiempo, y he visto gente rechazar y morir gritando de dolor y de odio, ¿no? Y dices, bueno, si la casa es digna, vuestra paz se quedará ahí. Si la casa no es digna, vuestra paz será rechazada, o sea, no se va a poder quedar ahí, ¿no? Entonces, ¿de quién es la decisión? De cada persona, ¿no? Tanto la salvación como decidir andar en el Evangelio, ¿no? De andar en la verdad. Oye, es que esto de andar en la verdad es un problema porque vivimos en un mundo súper corrupto, pues sí. Pero si no vives para Cristo, si no andas en la verdad, ¿cómo van a ver la verdad? ¿No? ¿Cómo le van a hacer? Los que no ven. Entonces dice, porque vosotros sois, dice, una luz no se prende y se pone debajo del almud, ¿no? O debajo de la almohada, sino se pone arriba para que alumbre, ¿no? Entonces Dios te quiere poner arriba para que alumbres, pero para que alumbres tienes que andar en la verdad, ceñido con la coraza de justicia y calzado los pies con el evangelio de la paz, ¿no? Entonces ya tenemos estos tres elementos, son los tres elementos que vamos a ver hasta hoy. Ya sabemos que la batalla es por gracia y es espiritual, no es contra sangre y carne, y que hay días malos y que la única manera de permanecer es estando firme, andando en la verdad. ¿Ok? Dios da por hecho que esta batalla ya la tenemos ganada si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, ceñidos de la verdad, agarrados de la salvación. No hay otra manera, ¿sí? Y no es contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos, ¿sí?
No es contra las personas. Las personas necesitan la salvación porque están atadas a la voluntad del diablo, están cautivas en la voluntad del diablo. Entonces, bienaventurados, benditos los que calzan el Evangelio de la Paz, los que llevan las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? ¿Dudas? Dígame, Leti. Me llama la atención ahorita lo que dices, que es decisión de la persona el aceptar la salvación. Pero sobre todo aquí donde dices que la mentira y la trampa de las religiones que llaman a la persona haciéndole creer que ellos son los que pueden hacer las cosas. Eso es son manejados por el lazo del diablo. La confusión está porque el diablo está confundiéndolos, creyendo que están en la palabra del Señor. Pues creyendo que están en una verdad, ¿no? Sí. Pero nunca han ido a la verdad. Entonces, ¿cómo van a ver la verdad? Cuando tú te ciñes de la verdad. Entonces, al tú ceñirte de la verdad, van a decir, bueno, es que Leti, esto que me está diciendo sí lo vive, sí es congruente, ¿no? Sí es verdad lo que ella está diciendo, porque lo dice y lo vive, ¿no? Así le decían a Jesús. Decían, este no es como los fariseos, ¿no? Porque este sí hace lo que dice, ¿no? Dice, no hagan como les dicen los fariseos, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos nada de lo que dicen hacen. Entonces no eran congruentes. O sea, los fariseos predicaban la verdad, sí predicaban la verdad. El problema era que no la vivían. Entonces eran una religión más, ¿no? O sea, ¿cuántas religiones cristianas predican que Cristo es el Salvador? Pues todas las cristianas, ¿no? Sí. Pero Sí. lo viven. Mandó el Papa, el que está ahorita, mandó todo un escrito de la unidad mundial y del todos, o sea, en ningún momento menciona a Jesucristo, en ningún momento habla de Dios. ¿Sí? Es el hombre por el hombre. ¿Sí? Nosotros podemos salir adelante. Cuando Dios desde el principio ya nos dijo que ya habíamos fracasado y que necesitamos de Él, necesitamos un Salvador, ¿no? Entonces, todas las religiones, las cristianas y las no cristianas, te dan su opinión o su camino, ¿no? Su idea, pero todo eso es mentira. Entonces, si él pusiera en ese escrito, el camino es Jesucristo y quien no crea en Jesucristo está perdido, pues entonces, ¿qué pasa? No hay unidad, ¿verdad? No. ¿No? Pues, No se ponen unos en contra de otros. Jesucristo, la gente no quiere creer en Jesucristo. Cada quien quiere creer a su manera, ¿no? Sí, quieren imponer su propia voluntad a beneficio propio. Porque en su manera no hay un compromiso con la verdad. Porque si Jesucristo es Dios, entonces tengo que creer en lo que Él hizo por mí. Y tengo que arrepentirme de mis pecados, si no me voy a ir al infierno. Entonces, pues ni modo, el jefe de la cristiandad mundial no habla de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, así son todas las religiones, ¿sí? Las cristianas y las no cristianas. Entonces, lo importante es que yo no viva en una religión. Lo importante es que yo viva puestos los ojos en Cristo, calzados los pies en el Evangelio, ¿sí? En la verdad. Oye, es que entonces si yo digo la verdad me voy a meter en un problema. Pues sí. Vas a sufrir penalidades. Por eso les dije, ya tienen de tarea 1 y 2 de Timoteo. Si quieren leer Tito también. Ahí menciona varias veces cómo vamos a padecer los que seguimos a Cristo, ¿eh? Oye, pero es que si yo digo esto y si hago esto, entonces pues no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Pues no, porque pues así no se hace. Eso no es verdad. Entonces estoy mintiendo. Entonces no ando con el Evangelio. Estoy mintiendo. El problema no es que yo mienta, pues ya, Cristo ya pagó mis pecados. El problema es lo que ven los demás, que están cautivos a la voluntad del diablo, sí, están yendo al infierno, y entonces yo me vuelvo una oportunidad para justificar su vida. ¿Sí?
de pecado. Ah, no, pues es que también Leti, pues mírala, ella lee la Biblia y estudia la Biblia, y no, ahí está, siempre con su Biblia y mírala. También miente. Haciendo lo contrario que no se debe de ser. Exactamente. O también dice tal cosa o hace algo. Entonces, no lo estoy viviendo, entonces no ando en la verdad, no ando calzando los pies del evangelio, no estoy vestido de la coraza de justicia porque me estoy haciendo mi propia justicia. Por eso hicimos tanto énfasis en que es la justicia de Dios, no mi justicia, sino la de Dios, la que está. Y entonces esto genera un impacto en la vida de las personas. ¿Sí? A veces lo veremos, a veces no lo veremos, ¿no? A veces lo reconocerán, a veces no lo reconocerán. Eso no importa, pero eso va a generar un impacto claro para la salvación. ¿Ok? Que finalmente ese es el objetivo, que las personas se salven. Pero a veces no quieren y atacan a uno diciendo estás mal guiada, estás mal enseñada, no estás bien. O sea, es muchas cosas que gracias a Dios estoy firme en mi convicción. Y cuando trata uno de aclarar esas equivocaciones que traen por la religión que están profesando, no lo quieren escuchar. Definitivamente no. No es contra carne y sangre, la lucha es contra principados. Estoy entendiendo mucho ahí eso. Es espiritual. Entonces, no les tienes que aclarar nada. Lo que tienes que hacer es vivir para Cristo. Y al momento que vives para Cristo, esos demonios se tienen que ir. Y entonces la persona ya va a poder decidir. Oye, esto que me dijeron sí es verdad. ¿Lo creo o no lo creo? Ahí entra la decisión de la persona. Habrá quien quiera, habrá quien no quiera. ¿Vale? Ok. Gracias, Juanjo. Órale, pues. Ok. Bueno, pues hasta aquí llega el versículo 15. ¿Alguna duda? ¿O algo más que preguntar? Yo, Juanjo. Dime, Angélica. Pues, obviamente sí me quedó más claro cada día que nosotros tenemos la paz cuando nosotros nos arrepentimos, porque ya estamos a cuentas con Dios, ¿no? Yo he escuchado muchas expresiones de gente creyente que dice, es que me robaron mi paz, es que por X situación perdí mi paz, es que vi a tal persona y me robó la paz. Eso ya lo vengo escuchando y nunca entendí el por qué. Ahora me pregunto, igual y nunca la tuvo, el culpar a los demás de lo que no ha apropiado, ¿eso sería así? O sea, la única manera que yo pierda la paz es pecando. O sea, yo cada vez que pierdo mi paz es porque hice algo que estaba mal. O sea, me salí de la verdad, ¿no? Entonces, eso me quita la paz, porque inmediatamente el Espíritu, como Dios es santo, o sea, tenemos que entender, Dios es santo. O sea, Él no tiene relación con el pecado. Y mi cuerpo, mi ser, mi persona ahora es el templo del Espíritu Santo. O sea, Jesús habita en mi vida, el Espíritu Santo habita en mi vida. Soy el lugar santísimo en términos prácticos. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, nada más entraba una sola vez al año, tenía que haber purificado su vida, tenía que haber confesado sus pecados, haber hecho los sacrificios y entraba amarrado. ¿Sí? Porque si había pecado, en ese momento caía muerto, al momento que entraba al lugar santísimo. Y si había pecado en su vida, moría fulminado en ese momento. Entonces lo tenían que sacar arrastrando, ¿eh? Por eso entraba amarrado o encadenado. ¿Okay? Entonces, hoy nosotros fungimos como el lugar santísimo. ¿Okay? Ahí está el Espíritu Santo, en tu corazón. Cuando invitaste a Cristo, lo que pasó es que vino el Espíritu de Dios a vivir a nosotros. ¿Sí? Entonces tú ahora cumples la función del templo. Entonces tú lees Levítico y dice, todo este lugar, el tabernáculo de reunión será santísimo. ¿Sí? O sea, está guardado para Dios. Aquí no puede haber pecado. Entonces, ¿qué pasa en el momento que yo peco como creyente? El Espíritu Santo se contrista o se entristece, eso ya lo estudiamos también. Entonces se quita la paz, es como un termómetro, ¿no? O una alarma de incendio, ¿no? Al momento que detecta humo se prende, y vamos todos afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo único que te puede quitar tu paz. O sea, la paz que Dios te da
solamente se quita cuando peco. Entonces yo no puedo echarle la culpa a nadie, ¿no? Porque esto es un tema de mi relación con Dios. Entonces, imagínate si yo llego, no, es que platiqué con Angélica y se me quitó la paz. Así es. ¿Cómo? Así es, así he escuchado. No es que estaba bien y vi a tal persona o me hizo tal cosa y ya me robó mi paz. A menos que hubiera platicado algo que esté mal entre tú y yo. O sea, que yo haya permitido que tú y yo habláramos algo equivocado. Entonces yo pierdo mi paz, pero porque yo permití pecado en mi vida. O sea, volvemos al mismo punto. Nada más tuve una cómplice, ¿no? Que fuiste tú en nuestro ejemplo. ¿Ok? Pero la única manera que yo pierda mi paz Pecando. es la paz que Dios te da, que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Si yo estoy en Cristo y me mantengo ceñido con la verdad, con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto de la paz, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? ¿Por qué voy a perder la paz? Así es. No se pierde, ahí está. La perdemos cuando permitimos pecado y lo que dice Dios es que en ese momento confiese mi pecado, dice. El que dice que no tiene pecado en su vida miente y la verdad no está en vosotros, dice Juan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Y dice, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y regresa la paz. O sea, ya arreglaste, ya, ¡fum! Se arregló, ya estamos otra vez como al principio. ¿Ok? Entonces Dios te dice, guarda tu vida. Mantente en la verdad. Ok, no hay día que no pequemos, pues todos los días tenemos que arreglar, todos los días tenemos que limpiar, todos los días. Dice Jesús, tienes que limpiarte los pies, todos los días, ¿no? Dice, vosotros ya estáis limpios, pero hay que limpiar los pies. ¿Por qué? Porque en este andar, aunque andamos calzados con el Evangelio de la paz, el andar por el mundo nos ensucia. ¿Sí? Entonces todos los días te tienes que lavar. Tienes que ir a Dios, tu tiempo devocional, orar a Él, leer, compartir con Él y arreglar lo que se tenga que arreglar. Y si en el transcurso del día pasan eventos, sucesos de pecado, pues en ese momento arréglalo. En ese momento, Dios, perdóname, cámbiame, ya no quiero esto, ¿no? Me acuerdo, le decía a una condiscípula, bueno, ahorita es mi condiscípula, yo un tiempo estuve estudiando conmigo, le decía, el mejor lugar de la oficina es el baño. Porque yo me la paso yendo al baño a arreglar todas las broncas que tengo con Dios, todos los días. ¿Sí? Es donde yo voy y arreglo con Dios, ¿no? Trabajaba en un área donde estaban todos. Ahorita tengo mi oficina solo, bueno, pues ya con mi oficina solo, pues cierro la puerta y pues ya arreglo, ¿no? Pero todos los días había que ir al baño a arreglar, ¿no? Y todos los días en la oficina tengo que arreglar, ¿no? ¿O a poco ustedes un día no pecan? No, pues no. No, pues no. No, todos los días y a cada rato. A lo mejor ya no vives de la manera equivocada que vivíamos, ¿no? Pero tienes una mente que es... Así es. Ya con eso, ¿no? O sea, ¿para qué le metemos más fruta a la piñata, ¿no? O sea, con eso tienes suficiente. Entonces, todo eso es lo que Dios tiene que limpiar. ¿Cómo lo voy a limpiar? Memorizo. Memorizo la palabra. 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 Entonces, cada vez que viene un ataque, saco el versículo. O sea, Dios te va a decir, mira, aquí está el versículo. El Espíritu Santo te va a decir, mira, aquí está. Este es contra esto, ¿no? Esto es contra esto. ¿Sí? Pero si no la traigo, pues por lo menos la leo, ¿no? No la traigo en la mente, pues la leo. Ahora, no la traigo en la mente, ni tampoco la traigo en las manos. Pues ¿sabes cómo vas a enfrentar la vida? No la vas a poder enfrentar. Porque la lucha no es contra carne y sangre, es espiritual. Y el ataque es espiritual, así te va a llegar el demonio y te va a decir, es que esto. Entonces, sí es cierto. ¿No? Así es la batalla. Yo no conozco ninguna batalla en buena onda. Todas las batallas son a muerte. Todas. Hay que matar al otro.
¿sí? Entonces, pues los demonios van sobre ti. No hay otra, Sí, es cierto. ¿no? Entonces, este tema es en serio. No es, oigan, apréndanse el pasaje, pues nada más, porque pues, no tenemos nada que hacer en la semana, nadie hace nada y pues podrían memorizarlo muy fácil, ¿verdad? Porque pues nadie hacemos nada. No, es porque la batalla está ahí. Es para que tengamos claro cómo es la batalla, para que no andemos pensando otra cosa, para que cada vez que venga el ataque sepamos cómo es la defensa, sepamos cómo contraatacar. ¿Sí? Los pies del Evangelio son para contraatacar. Decía Leti, es que ¿cómo les explicas? Pues con el Evangelio. Una cosa es que quieran oír y otra cosa es que no quieran oír. Pero ¿qué es lo que les va a explicar? El Evangelio. Ahorita tengo un grupo que estamos iniciando, que lo tenemos los lunes, es una célula. Creo que ya les había comentado una chica que se convirtió el año pasado y lo que hizo fue hablarle a toda su familia, ¿no? Entonces ya estamos reunidos, los lunes hay una célula, son básicamente 3 o 4 matrimonios que han estado así. Son 5, pero digamos normalmente hay 3 o 4, han estado así como que rotándose. Y Dios está trabajando muy padre en ellos. Y no, hombre, pues traen unos temas, porque son matrimonios, yo creo que son como de mi edad o un poquito más grandes, están entre 50 y 60 años, yo pienso todos, y pues tienen hijos adolescentes o un poco más grandes, y no, hombre, o sea, las preguntas están increíbles, está súper padre, pero, ¿sabes? Toda la clave del tema es esta chava, porque todos dijeron, nosotros vimos en ella algo totalmente diferente a todo lo que conocíamos. Y ella nos platicó del Evangelio. Y ella los miércoles les comparte discipulado, que ahorita estamos viendo a ver cómo lo vamos a resolver eso. Ahorita, pues mientras Dios lo está moviendo así, pues está perfecto. Pero tú no sabes todo lo que Dios está haciendo. Cuando alguien prende la luz y vive para Cristo, no se para, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado en algo el Evangelio? No, es igual. Los que no queremos cambiar somos nosotros. Entonces, si no queremos vivir para Dios, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si vivimos para Dios, se van a empezar a convertir las personas. Y las personas van a querer empezar a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahorita estamos, pues imagínate, llevamos creo 4 estudios, sí, 3 o 4 estudios, y y están así como, ¿cómo? O sea, ¿qué no dice esto la Biblia? ¿No? Es que la Biblia dice, dije, no. O la Biblia dice tal cosa, no, dice esto. Y entonces ellos lo que están viendo es la Biblia, les está aclarando las cosas. Entonces yo lo único que estoy haciendo es presentándoles el Evangelio de la paz, ¿no? Entonces, presento el Evangelio, tal duda, aquí es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios. Entonces, es bien padre porque ellos quieren aprender, o sea, quieren ver lo que dice Dios. Entonces dice, oye, pero yo yo siempre pensé, pues sí, pero eso no quiere decir que sea verdad. Le dije, ¿y tú has leído antes la Biblia? Me dice, no, pues nunca la había leído. Ah, bueno, pues ahora ya tienes la oportunidad de leerla. Entonces lee la Biblia, para que sepas qué hacer, para que sepas si lo que te están diciendo es verdad o no es verdad. ¿Ok? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy estudiamos. Y es útil para corregir, para instruir, instruir y enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo dije revuelto, pero es básico. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para instruir, es que no es corregir primero. Redarguir. Redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, para instruir en justicia. Ajá, para redarguir lo que acabo de leer. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Que las personas se conviertan. ¿Sí? Esa es la buena obra. Porque es la que va a permanecer. Tú nada más te vas a encontrar en el cielo a los que se convirtieron. Nada más. Entonces, esa es la buena obra. O, si lo quieres ver, la buena obra que hizo Jesús, o sea, vino y pagó por nuestros pecados para que pudiéramos ir al cielo. ¿No? ¿Ok? Bueno. Oye, ¿Qué onda, Juan, Pati? ¿qué es redarguir? Redarguir
es corregir, no, por ahí en uno de los estudios alguien comentó lo mismo. Perdón. Argumentar también, Juanjo. Argumentar, con un argumento corregir lo que está mal. Ajá. ¿Okay? Ok, gracias. Siempre que lean, como sé que todos estudiaron mucho su primaria, secundaria, preparatoria y universidad, sé que todos sacaron 10 y fueron excelencia en su... De todos modos, lean con un diccionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que nunca usamos ni entendemos, lo cual sucede, ¿no? A pesar de sus buenas calificaciones que sacaron todos en la escuela. Entonces, usen un diccionario porque eso siempre les va a ayudar, porque no todos sabemos todas las palabras. Entonces, cuando hay una palabra que no está clara, pues ves en el diccionario lo que significa y te ayuda a entender mejor lo que Dios te está enseñando. O sea, ahí ya es una limitante nuestra, no de la Biblia. O sea, la Biblia no tiene limitantes. Nosotros tenemos limitantes, ¿no? Porque a veces de todas las palabras que debemos manejar, pues manejamos a lo mejor un 5, un 10% del castellano que tenemos que estar preparando. A veces no las usamos, ¿no? Sí. Sí, Ma. ¿Tú tienes pregunta, Ma? No, es que abriste tu micrófono. Ok, bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, si Dios quiere, seguimos el sábado que entra. Vamos a entrar a los siguientes versículos, el 16 y 17, creo que es lo que vamos a ver la semana que entra, si Dios nos lo permite. Y pues bueno, pues vamos a memorícenlos. Espero que la semana que entra todos se hayan memorizado su pasaje y me lo puedan decir. Del 10 al 18. 10 al 20. Al 20. Sí, todo el pasaje. Del 10 al 20 son 11 versículos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 versículos, ¿no? Es el capítulo 6, ¿verdad? Del capítulo 6 de Efesios. ¿Sí? Efesios 6, del 10 al 20. Y les va a servir mucho. Y procuren memorizar, pues, todos los pasajes que ustedes consideren que están así, que les llegan, ¿no? O los pasajes básicos para compartir la salvación. También esos, pues a veces uno no puede traer la Biblia en ciertos lugares, ¿no? Y si te sabes de memoria los pasajes, pues siempre va a ayudar. ¿Okay? Bueno, pues vamos a orar para dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, por el cuidado que tienes por nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque estamos siguiendo tu palabra, Señor. Enséñanos a vivir para ti y guárdanos del mal, Señor. Te pedimos por nuestra nación, te pedimos por las elecciones que vienen en unos meses. Te pedimos porque nos uses, que nos limpies y nos alientes, Señor. Guarda nuestra iglesia, nuestra nación, nuestras ciudades, nuestros hogares, Señor, nuestra vida. Te lo pedimos todo esto confiando en tu amor y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Amén, Padre. Y por la siguiente visita. Amén, Padre. Bueno, sigamos orando por la visita a Sinaloa. Estamos ya en la fecha del 9 al 11 de abril, que es el final de la malamente llamada Pascua, porque no es semana de Pascua, es la siguiente semana, la otra, ya es posterior a la Pascua, pero bueno. Entonces, pues vamos a orar para que Dios vaya confirmando y esperemos que podamos estar pronto por allá y que todos puedan estar, ¿no? Obviamente con las instrucciones que nos den de salubridad en su momento.